creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pueden sentarse, amada iglesia. Bienvenidos al estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2, del versículo 4 en adelante, vamos a estudiar esta noche. Dios bendiga la vida de los presentes y de aquellos que nos escuchan por medio de las grabaciones también, ¿verdad? Vamos a meditar, hermanos, en esta carta en la que ya hemos avanzado varios estudios, y en el capítulo 2 nos enseñaba que cada uno de nosotros tenemos que desechar algo de lo que no nos conviene para poder proveernos de aquello que ya es nuestro y que pertenece a la vida de nosotros los creyentes. Ya en nuestra vida debemos de desechar lo que es la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones, decía, ¿verdad? El capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué hay que desechar eso? Porque ya no es de la vida de un creyente eso. Eso es de la vida de aquel que no conoce en Cristo. En otro tiempo, como la palabra de Dios nos lo describe en las cartas del apóstol Pablo, pertenecíamos a ese tipo de conducta. Pero ahora usted y yo hemos sido llamados a despojarnos, a desechar, a botar. La palabra desechar decía que era tirar, ¿verdad? Aquello que ya no sirve, usted ya no lo tiene en su casa. ¿Qué hace con ello? Lo desecha, lo bota, ya no le sirve. Entonces el versículo 1 nos enseñaba, hermanos, que la malicia ya no nos sirve a nosotros. Ya no nos sirve el engaño, la hipocresía, las envidias, ya no nos traen ningún beneficio, ni nunca lo han traído. El problema es que el ser humano está lleno de estas cosas, y estas cosas le están ocasionando problemas tanto en esta vida como para la venidera. Porque a causa de las envidias vive la gente, hermano, corroída de querer tener aquello de lo que el vecino tiene, de lo que el familiar tiene, y se siente mal y no vive en paz consigo mismo a causa de las envidias. Esas cosas que hay que hacer, hay que desecharlas. No hay que dejar espacio en nuestro corazón para ello. Ahora, si vamos a desechar algo, también decía la Escritura que debemos anhelar algo. Si nos deshacemos de algo, ¿vamos a quedarnos vacíos? No. Hay que proveernos de lo que nos conviene. Y lo que nos conviene es lo que dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Voy a desechar una cosa? Sí, las envidias, la hipocresía, las malicias, todas esas cosas hay que deshacernos de ellas. Pero hay que proveernos ¿de qué? De la palabra de Dios. Hay que alimentarlos, lo que usted y yo hemos hecho en esta noche, apartar un tiempo a pesar del clima. Aquí está, la gloria sea para Dios, porque en su corazón hay un anhelo, como aquel niño recién nacido, dice que él anhela nutrirse de lo que su madre, ¿verdad?, le nutre a través de amamantarlo. Así también usted y yo debemos de anhelar la palabra. Ayer, la gloria sea para Dios, hablábamos con mi hermana Adela y me decía de que ella siente que cuando no viene un día, en su corazón se siente reprendida por el Señor, y yo le doy la gloria a Dios por ello, porque ella misma me dio una enseñanza a mí. La gloria sea para Dios. Yo le decía, hermana, está bien, no se preocupe, pero ella me dice, no, hermano, no está bien, porque siento que cuando no voy, siento que me hace falta, y gloria a Dios por ello. Ese es el anhelo que debe de tener el creyente. Y aquel que anhela, hermano, busca, como lo decía el mensaje del martes, ¿verdad? No solo le vamos a pedir al Señor, sino que le vamos a buscar. Y eso es lo que usted y yo debemos de anhelar. Como ese niño, ¿verdad? Allá está el niño llorando, llorando. ¿Por qué cree usted que llora? Llora por dos cosas, o porque le duele algo, o porque anhela, ¿verdad? Tiene hambre. Así el creyente debe de tener hambre de la palabra. No hambre de otras cosas, no hambre de emociones, no, hermano, esas son pasajeras. Las emociones son temporales. La gente está riendo en un momento y al ratito está llorando. Esas son emociones. Y la Biblia no nos llama a tener emociones, la Biblia nos llama a tener una relación con Dios sólida. Y solo puede ser sólida por medio de la palabra de Dios.
Pero si es por medio de emociones, hermano, cuando vengamos con sueño nos vamos a dormir en el culto. ¿Verdad que sí? Porque venimos de una forma emocional. Y cuando vengamos, hermanos, tristes, ahí vamos a estar todos tristes, porque no nos estamos nutriendo de lo que nos da el crecimiento. El que nos da el crecimiento es Dios a través de su palabra. Así lo dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y decía esto en la enseñanza anterior, solo estoy recapitulando un poco. Que la leche que más nutre a un niño es la que no está adulterada. ¿Qué le dicen poníamos la ilustración? Los médicos a las que recién han tenido bebés, ¿qué le dicen? Que la mejor leche es la materna, porque en ella va incluida todos los nutrientes que el niño necesita. Pero a veces, cuando esa leche es adulterada, este niño, ¿cómo está creciendo? No está creciendo, sino que está teniendo deficiencia. Y todo creyente que no escucha una palabra de Dios como es, va a tener deficiencias. Va a andar creyendo en cosas. Va a andar diciendo, hermano, yo creo en aquello porque fíjese que allá me han dicho tal cosa. ¿Y por qué no va a la palabra de Dios, a la verdadera y a la única palabra de Dios? Porque está teniendo una palabra que adulterada. Y nosotros, los que Dios nos permite el privilegio de predicar, podemos adulterar la palabra de Dios si no la interpretamos correctamente con el propósito con el que fue escrito. ¿Para qué fue escrita? Si no la interpretamos correctamente como Dios la ha dejado, ¿podemos adulterar la palabra de Dios? Sí. ¿Y qué tal si yo vengo y les doy palabra adulterada, hermano? Van a crecer como deficientes. Por eso anhele esa palabra de Dios. Mi hermana me decía anoche, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando acababa de leer la Biblia. ¿Qué acababa de hacer? De nutrirse. De nutrirse, hermano. Esa nutrición la tenemos que desear, anhelarla. No anhelar cualquier cosa. No, porque le van a decir, venga, aquí se va a llenar solamente con palabra de Dios. Si es palabra de Dios está bien, pero que aquí hay aquello, que aquí hay aquellas cosas, hermano, que aquí, miren, esas cosas, hermano, la Biblia dice que lo único que le da el crecimiento espiritual al creyente, ¿qué lo dice? La palabra, la leche no adulterada. Y la leche no adulterada a la que se refiere aquí es la palabra de Dios. Así dice, ¿verdad? Para que por ella, ¿qué va a pasar, hermano? Crezcáis para salvación. Esa es la razón por la que muchos hermanos hasta el día de hoy andan pensando si la salvación se pierde. Porque no han sido salvos. El que ya es salvo, hermano, ya no necesita aquello de que, hermano, y si me caigo, entonces no ha sido salvo. Si está pensando en caerse, ¿usted cree que esta persona ha sido salva? ¿Qué dice la Escritura? El que esté firme, ¿qué tiene que ver? Que no caiga. ¿En qué tiene que estar el creyente? Vigilante. ¿Por qué? Porque tiene que estar en una constante edificación. Por ello es necesario, hermano, que no esté dudando en su corazón. Si no tiene esa leche, esa palabra de Dios, va a estar pensando en caer, va a estar pensando, hermano, en que usted se va a perder. ¿Por qué razón? Porque no está recibiendo alimento correcto. Le están engañando, le están dando leche adulterada y esa no lo va a nutrir. Esa es la razón por la que hay muchas deficiencias en la iglesia. Esa es la razón por la que muchos caen, decaen. Es esa, nada más, no hay otra, hermano. Que el culto lo que más les gusta, las alabanzas, la oración, que pidan por ellos, que les den bendición. Pero a la hora del mensaje, hermano, eso es muy aburrido. ¿Cómo van a crecer espiritualmente, hermano, si no anhelan lo mejor? Ese es el grave problema de las iglesias. Yo no estoy en contra con la alabanza, de ninguna manera. Aquí se canta, la gloria sea para Dios. Pero es un peligro que yo quite lo más importante que me demanda la Escritura, que es la palabra. Por otras cosas. ¿Está bien orar? Excelente, gloria sea para Dios. Está bien cantar, es digno Dios de ser glorificado y adorado. Pero también Él quiere hablarnos por medio de su palabra. Amén. ¿Para qué entonces me va a servir esa leche? Decía, para el crecimiento, para que crezcáis para la salvación. Así dice, ¿verdad? 3. Ahora, esto solo sucederá si es que habéis que, quiere decir que ya disfrutaste, que ya tuviste una experiencia en la que Dios ya
te demostró su poder, te demostró su amor hacia ti, se manifestó hacia ti y ya sentiste que esto es lo que necesitaba. Cuando una persona ya gustó esto, hermano, sucede lo que nuestra hermana decía: no me siento bien si no voy, porque ya gustó, sabe que esto es lo que le sustenta, sabe que esto es lo que necesita su alma. Por ello dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad. ¿Cuántos hemos gustado ya la bondad? La palabra benignidad es sinónimo de bondad, de bien de parte de Dios. ¿Cuántos hemos disfrutado del bien de Dios? Todos los días, hermano. Este día, ¿gustamos la benignidad de Dios? Sí, Dios tuvo misericordia en que hasta el día de hoy aquí estamos. Y aun si nos hubiese Él llevado, su benignidad estaba con nosotros. Entonces ya gustamos la benignidad, ¿por qué vamos a hacerla a un lado? Si la hemos ya disfrutado, ya hermanos, ya sabemos qué es esto, vayamos con todo. Por eso era necesario lo que nos decía el versículo 1, ¿verdad? Para ello es necesario desechar todas aquellas cosas. Versículo 4, entonces, ¿qué hay que hacer? Acercaos a Él, otro llamado. Acercándoos a Él. ¿Cómo es que vamos a desechar aquellas cosas? ¿Y cómo es que vamos a proveernos de la otra? Porque de lo mismo viene hablando. ¿Cómo es que yo voy a poder desechar la envidia, la malicia, la hipocresía, todas esas cosas que no me benefician, solo acercándome a Él? Que Él es quien, la piedra viva. Y Él quiere construir un lugar santo. Ese lugar santo es su corazón. Así lo dice la Escritura. Acercándoos a Él. ¿Él quién es? Es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? Piedra viva. Lo está diciendo aquel a quien unos tradicionalistas declaran que Pedro era la roca. Aquí Pedro, a él es que dicen estos tradicionalistas que a él le dijo Jesús, tú eres la roca. Pero aquí Pedro, está diciendo que la roca, ¿quién es? Es Cristo. Entonces no puede ser lo que Jesús le dijo es sobre esta roca, se refería Jesús a Él mismo. Cuando Pedro le dice, porque tú eres el Cristo, o quiere decir, tú eres la roca, el Hijo de Dios. Ah, claro, le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Sobre esta roca. Esa roca es Cristo. Y Pedro lo declara. O dice el apóstol, acérquense a mí, síganme a mí porque yo soy la roca. Después de Cristo sigo yo. Así dice. ¿Dice así el apóstol Pedro? No, este es el mismo al cual el Evangelio enseñaba eso, ¿no, hermano? Él hace una invitación que la iglesia se acerque a la piedra viva. Le dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es Cristo? Desechado por los hombres. Jesús no interesa. Interesa mi vida. Interesa mi agenda. A mí no me venga a hablar de Jesús. Yo no tengo el tiempo. Tengo toda una vida para vivir y disfrutarla. ¿Desechan el qué? La piedra. Y al desechar la piedra sucede que esa misma piedra tiene trae dos consecuencias, una positiva y la otra negativa. Si Jesús es la roca, es la piedra, si yo pongo mi fe y mi confianza en Él, dice que mi vida está fundada en Él. Pero si no creo en Él y la desecho, esa misma roca se me vuelve de tropiezo y me hace caer. ¿Por qué? Porque no la tomé como fundamento. Y al no tomarla como fundamento, estoy desechando el único fundamento. ¿Y dónde estoy edificando? En nada. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús, ¿cómo era para Dios? La piedra, el ángulo, lo más precioso. ¿O no, iglesia?
Cuando el hombre conoce a Jesús, conoce lo más precioso. Por eso es que aparece Jesús con aquellas enseñanzas del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios es semejante a un hombre, dice, que vendía perlas, pero una vez encontró la perla de gran precio y vendió todo aquello que tenía porque encontró el ¿qué? Lo mejor. Aquel montón de piedras preciosas, hermanos, que aquel hombre él sabía, hermano, qué tipo de piedra, cuánto valían, qué tipo de perlas preciosas, pero él encontró en medio de todas esas, encontró solo una que tenía el valor para decir, esta es la perla de gran precio. ¿A quién había encontrado? A Jesús. Aquel hombre que también dice que encontró un tesoro, ¿verdad? Vendió todo lo que tenía, se despojó de aquello para asir de lo otro. Y dice que compró aquel campo, porque ¿qué había en ese campo? El tesoro. Pero cuando el hombre desecha a Cristo, desecha ese tesoro, desecha esa piedra preciosa, esa misma piedra que desecha, un día les caerá. Y les desmenuzará, dice en otra parte. Avancemos. Desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, mire a qué nos compara, como piedras vivas. ¿Qué quiere decir? Para poder tener la misma naturaleza, necesitamos ser como Él. Y como Él está vivo, usted y yo también. Aquí el apóstol Pedro utiliza una ilustración como también la utiliza el apóstol Pablo cuando habla de edificar la iglesia. Dice que nosotros también como un edificio bien edificado, dice en Efesios capítulo 2, pero para que se construya un edificio debe de estar basado ¿en qué? En un fundamento. Ese fundamento es Cristo. Mire, hermanos, cuando hay edificaciones, ojo con esto es un simple albañil lo puede conocer. Hasta nosotros que quizás no conocemos mucho de albañilería, no necesitamos ser arquitectos para reconocer cuando se construían en tiempos antiguos, donde no habían ladrillos, sino que se construían muros por medio de piedra, se va a buscar una piedra que vaya acorde a lo que se iba a hacer. O si no, ¿qué se hacía? Se moldeaba aquella piedra para que encajara bien, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo con su iglesia. ¿Está qué? Está puliendo esas piedras para que queden bien ¿en qué? En el edificio. Ese edificio es la iglesia, usted y yo. Usted y yo estamos ¿qué? Edificados en el fundamento que es Cristo. Vayamos por favor a Efesios, para que no vayamos a perder la idea de lo que estaba queriendo decir también el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 5. Atrás, Efesios capítulo 2, dice la escritura así, versículo 21. ¿Lo tenemos? Leamos el 21 y el 22. Ponga atención a lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, capítulo 21, en quien todo, se refiere en Cristo Jesús, ¿verdad? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué más? En quien vosotros también sois juntamente, ¿el qué? Edificados para morada de Dios. Aleluya. ¿Para qué quiere Dios un templo en la tierra? No lo quiere de piedras. Como piedras vivas vengamos a Él. Como que Dios está construyendo ese templo. Ese templo es usted. ¿Para que habite quién? El Espíritu Santo que está en nosotros. Ay, hermano, si usted todo feíto, negrito. Pero en este cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, esta morada terrestre, ahora dice que habita en templos de barro, que usted quiere decir, ¿verdad? En vasos de barro. Aquí está el Espíritu Santo, sí. Por lo cual, hermano, estamos edificándoos unos con otros. ¿El qué? El templo del Señor. No es un templo, hermanos, como los que Aquí podríamos decir, este es el templo donde se reúnen. Este es el recinto donde se reúne el verdadero templo. El verdadero templo es usted y yo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como que ese edificio, esa es la ilustración que quiere enseñar. No sé si hemos comprendido la idea de lo que nos quería decir el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Vayamos por favor nuevamente al capítulo 2 de Primera de Pedro.
vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa, ponga atención, lo mismo que estaba diciendo allá, ¿va? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora está entendiendo por qué hay que desechar un montón de cosas. Porque hay que desechar la malicia, porque hay que desechar la envidia, porque hay que desechar la hipocresía y el engaño, porque aquí en nosotros hay una morada del Espíritu Santo. Entonces somos como una casa espiritual donde reside el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede vivir en moradas, hermanos, donde todavía hay rincones de pecados, donde hay hipocresía, donde hay envidia, hermano. No puede morar allí. Y si mora, tendrá que estar ahí luchando, ¿verdad? Y siendo contristado. ¿Y qué es lo necesario? Es que todas las áreas de nuestra vida se las entreguemos al Señor. Para que esa casa espiritual, para que vengamos a Él como piedras vivas, ¿verdad? El Señor quiere hacer un templo. Yo solo soy una piedrita más. Pero me ha acercado ¿al qué? Al fundamento principal, que es la roca, que es Cristo, ¿verdad? Yo como piedra viva quiero seguir edificando. Amén, iglesia. Como es casa espiritual y sacerdocio. La palabra sacerdocio, intercesión. El que es a favor de, va al Padre por medio de Cristo Jesús. Ahí mismo lo va a decir. E intercede. Usted es capaz de interceder, hermano. Usted es un intercesor, es un sacerdote. El sacerdote, dice Hebreos, que era aquel que intercedía por los débiles. ¿Y esto cómo es, hermano? No es por causa mía, sino aquel que nos llamó. Ahora, pero ¿cómo es que siendo como somos podemos tener estos privilegios? Por Cristo Jesús. Lo termina diciendo el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que soy agradable delante de Dios? ¿Por mis obras? ¿Por mis actos? Por el sacrificio de Cristo. Usted puede ser hoy un intercesor. No lo puede ser, lo es si se acerca a la piedra viva como piedra viva también. La misma identidad de Cristo debe de estar en la iglesia, porque su fundamento, ¿qué es? La roca, que es Cristo. Entonces, amada iglesia, ¿usted cómo es que ahora usted puede decir, hermano, y usted canta bien feo, y cómo es que dice que Dios lo oye? Por medio de Cristo Jesús puedo ser un sacrificio. Puedo acercarme a Él como casa espiritual, como sacerdocio, para ofrecer sacrificios, dice, ¿verdad, hermano? No sacrificios de los que hacían en el templo, en el que se sacrificaban ovejas. No. Sino hoy uno mejor. Aquel era simbólico, porque el sumo sacerdote de usted y de mí está intercediendo allá en el verdadero templo. Amén, iglesia. Entonces, pero todo eso yo lo consigo por medio de ¿qué? De poner mi confianza ¿en quién? En Jesucristo. Jesucristo es esa piedra viva. Jesucristo es esa piedra preciosa. Para Dios era preciosa. Para los hombres no es nada. Para los hombres Cristo es un santo más. Para los hombres Cristo es un profeta más. Para los hombres Cristo es un ídolo más. Para los hombres Jesucristo no tiene el valor como el que verdaderamente Dios se lo ha dado. Y la iglesia se lo debe de dar también. Amén, iglesia. Y Dios había hablado anteriormente de esto. Por eso dice la Escritura. ¿Y cómo es que usted puede ser casa espiritual? ¿Cómo es que yo puedo ser sacerdocio santo? ¿Es a causa mía? No. Por medio, dice el versículo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Había una forma de entrar a la presencia de Dios. Pero como el hombre es pecador, sus actos no son merecedores de dignidad, se necesitaba que pagara con su propia vida el hombre, pues vino Cristo, y por medio ahora de Cristo usted es aceptable delante de Dios.
Sus oraciones aquí llegan al cielo, no porque usted sea bueno, sino porque usted tiene a Cristo. Entonces usted en ese momento que está orando se está convirtiendo ¿en quién? En un sacerdocio santo. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Por qué cree que la gente le pide que ore por ellos? Y la gloria sea para Dios. Nunca vaya a negarle una oración a nadie, sea creyente, inconverso, jamás. Si alguien le dice, ore por mí, yo no oro por sinvergüenzas como usted, tenga cuidado. No ha sido llamado usted a eso. Aquel que le dice, ore por mí, hermanito, es porque sabe que usted tiene un Dios poderoso y sabe que ese Dios poderoso le oye a usted por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué va a negar la oración? Amén, hermanitos. Continuemos, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, bendito Dios. ¿Cuántos creemos en esa piedra? ¿En esa roca? Entonces, el que en él cree, ¿qué dice al final? La promesa, no será avergonzada. Lo mismo que dice San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque todo aquel que en él cree, no se perderá. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Su Hijo quién es? La piedra preciosa. ¿Su Hijo quién es? La piedra del ángulo principal, que dijo el versículo 6. Pongo también, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es el que no va a ser avergonzado? En los que creemos en él. Pero aquellos que lo desechan también tienen una retribución. 7. Para vosotros, ¿cómo es Cristo para usted y para mí? ¿Cómo lo debe de ser? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Esto. Mencionar el nombre de Cristo es mencionar mi puerta al cielo. Jesús lo dijo, yo soy la puerta. Mencionar el nombre de Jesús, hermano, es mencionar el nombre que tiene el poder hasta de reprender los demonios. ¿Cuántos han dicho la sangre de Cristo más de alguna vez en alguna aflicción? Y creemos que esa sangre tiene poder. Entonces, ¿por qué? Es preciosa, es santa. Y con esa sangre fuimos comprados. Por esa sangre yo puedo predicar la palabra de Dios por su misericordia. No porque yo pueda, o porque quiera, o porque, hermanos, no, es la misericordia de Dios gracias a ese sacrificio. Entonces Jesús, ¿cómo debe de ser para mí? Precioso. Hermoso, lo mejor. No podía el hombre, ni tan siquiera, hermano, ser acepto delante de Dios. No había ninguna obra. Dicen los profetas que si las obras de los hombres vienen a ser como trapos de ¿qué? De inmundicia. ¿Qué quiere decir trapos de inmundicia? Algo sucio e inmundo. Eso vienen a ser ¿el qué? Vuestras obras. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Por eso, amada iglesia, usted y yo debemos de estar agradecidos con Dios, porque Él ha sido fiel para con nosotros. Y su fidelidad es grande, y su misericordia permanece para siempre. Entonces, ¿cómo es Jesús para usted y para mí? Precioso. ¿Por eso usted lo ama? Por eso es que nosotros no solamente le amamos por eso, es que Él nos amó primero. Él nos demostró su amor primero. ¿Cómo no le vamos a amar a Él si Él nos amó primero, hermano? ¿Cómo no va a ser hermoso para nosotros si somos indignos e inmerecedores, pero ahora a través de Cristo Jesús estamos llenos de la gracia de Dios? Entonces usted y yo, hermano, tenemos que saber que Cristo es lo único que nos debe de a nosotros interesar. Sin Cristo, ¿qué dijo el Señor? Sin mí, nada. Nada. Y nada es nada. Ahora dice el capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, para aquellos que no lo toman como algo de valor, ¿qué es Él, hermano?
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, quiere decir el pueblo de Dios, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que usted hoy valora, otros lo desechan. ¿Y qué les pasa, hermanos, cuando lo desechan? ¿Qué pasa si yo desecho a Cristo? Ahí está en el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué quiere decir eso? Esa misma roca o me salva. Nadie puede hacer nada, dice el Evangelio según San Juan capítulo 15, ¿verdad? Separado de mí. Entonces, aquel que cree que vive sin Dios, ese vive, hermano, él solo se ha dado cuerda. Cuando se le acaba la vida, ¡ay! ¿Qué pasó? Se murió. Hasta ahí lo dejó Dios. ¿Y delante de quién se va a presentar? De aquel que nunca le dio la gloria, que nunca... ¿Y por qué no creíste en mí? Ah, porque a mí el mundo era mejor y era lo único que existía. En ese momento, ¿tropezaron en quién? ¿El Evangelio les sirvió de qué? Ajá. ¿Cuál es la razón? Porque habían dos opciones, pero ellos dijeron, esa piedra la desechan, y al desecharla la quisieron hacer a un lado. En el momento en que la hacen a un lado, en ese momento tropiezan. Esa es la razón por la que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es? Entrar a la puerta, no quisieron entrar por ella. Entonces, ¿cuál es lo que les espera? Lo que dice el versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan, ese es el problema, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no quiere creer en Cristo Jesús? Porque no quiere estar sumisa a la obediencia a la palabra de Dios. Eso es todo. Hay hay personas, hermanos, que quieren buscar la sabiduría fuera de Dios. Hay personas que quieren buscar el bien, hermano, por sus propios medios. No lo van a encontrar. Hay quienes llegan a pensar, yo voy a ir a la iglesia cuando me haya quitado todos los pecados, cuando yo deje de ser malo. Ay, papá, aquí es donde Dios te va a cambiar. Porque si usted está pensando cambiar, entonces usted está queriendo decir, puedo solo, no necesito a Cristo. En ese momento estoy desobedeciendo a Cristo. Y esa causa de esa desobediencia, hermano, que tropiezo. ¿Por qué no venimos al conocimiento de la palabra de Dios? No, hermano, es que eso tal y tal cosa, un montón de excusas que ponemos. No se están dando cuenta que están tropezando, que están siendo desobedientes desde ya. Saben que Dios es bueno, saben que Dios es santo, saben que Dios existe, pero no lo honran como tal, como lo dice Romanos también. Lo mismo quiere decir aquí, ¿por causa de qué es que ellos se pierden? Porque fueron desobedientes. Y la desobediencia trae una consecuencia. ¿Cuál es? La perdición. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? Que se nos quede grabado en el corazón. Usted y yo, acerquémonos a Él como piedras vivas. Desechemos aquello que ya no nos sirve. Aquello que no nos edifica, aquello que no nos trae ningún beneficio. Desechémoslo. Y vengamos al conocimiento de Cristo Jesús. Seamos obedientes a su palabra. Para nosotros Cristo Jesús debe de ser lo mejor, lo más especial, lo que vale la pena, lo que en realidad cuenta, hermano. Como decía la alabanza con la que empezamos, ¿verdad? Pero queda Cristo. Todo pasa, solo queda Cristo. ¿Y a dónde vive Cristo? Debe de vivir en nuestros corazones. Pero para que viva en nuestros corazones debemos de ser como casa espiritual. Y para ser casa espiritual tenemos que tener un fundamento. Ese fundamento es Cristo Jesús. Amén, iglesia. Dejémoslo hasta aquí el estudio. Vamos a continuar la próxima semana. Gracias al Señor que nos dio el privilegio de poder estar estudiando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a orar en esta hermosa